Hermanos muy amados, en la primera charla hemos hablado sobre cómo encontrar, cómo buscar, cómo entrar en el tiempo de Dios. Y hemos obtenido del texto, capítulo 11, ¿cierto?, de San Juan, hemos obtenido 7 recomendaciones. Las últimas 2 eran las brújulas, la brújula externa, que es ¿qué podemos hacer para que más gente crea? Y la brújula interna, que es cuanto más profunda es mi experiencia, el amor de Dios, más voy a poder buscar la gloria de Dios. Hasta ahí vamos. Pero hay un problema, y ese problema es que uno se equivoca. Hay un problema que se llama desfase. Desfase quiere decir, si el tiempo de Dios no coincide con mi tiempo, ¿qué puedo hacer? O sea que la primera parte ha sido cómo entrar en el tiempo de Dios. Y la segunda parte es ¿qué hago si no he podido entrar en el tiempo de Dios? Y eso fue lo que les pasó a las hermanas de Lázaro. El tiempo de Dios no coincidió con el tiempo de ellas. Ellas, por supuesto, lo que hubieran querido es pues que Jesús hubiera llegado a tiempo para que Lázaro no se hubiera muerto. Pero el tiempo de Dios no coincidió con el tiempo de Marta y María. ¿Qué hace uno cuando no coincide el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer uno si no coincide el tiempo? Y ahí vamos a aprender otras lecciones. O sea que el título general de esta enseñanza es el tiempo de Dios. Y se divide en 2 partes. La primera parte es cómo entrar en el tiempo de Dios, que son 7 consejos que ya los dimos. Y la segunda parte, que es la que viene ahora, es ¿qué hacer si el tiempo de Dios no coincide con el mío? ¿Ay, qué hago? Esa es la pregunta. Como hicimos la vez pasada, también vamos a hacer ahora, es decir, vamos a hacer lo mismo ahora, es decir, empezar por la lectura del texto. Habíamos llegado hasta el versículo número 16, la frase misteriosa de Tomás. Acuérdense que Tomás es inteligente y es escéptico, y Tomás, inteligente y escéptico, dice: si va a suceder algo grande, que me pase también a mí. Entonces yo quiero también morir. A ver, ¿qué va a pasar? Es una frase rara, pero parece que esa es la interpretación correcta. Él quiere tener una experiencia más profunda porque es una persona escéptica. Leemos entonces desde el versículo 17. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba aprisa y salía,
pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él, y luego intervendrán los romanos que destruirán nuestro lugar santo en nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos queridos, son tantas enseñanzas profundas que vienen en este texto. Nosotros vamos a tratar de capturar algunas de ellas con el título general de esta segunda predicación: ¿qué puedo hacer si el tiempo de Dios no coincide con mi tiempo? O digámoslo con más humildad: ¿qué puedo hacer si mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios? ¿Qué puedo hacer si mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios? Vamos a aprender, porque eso fue lo que le sucedió a las dos hermanas. Ustedes se dieron cuenta cómo las dos dijeron las mismas palabras, ¿no? Las dos dijeron exactamente lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, lo que le estaban diciendo a Jesús era: llegaste tarde. Llegaste tarde. Como dice el refrán, ya el enfermo está muerto. Ahí sí que es verdad. El enfermo ya está muerto. Ya llegaste tarde. Tu tiempo no coincide con nuestro tiempo. Ese es el problema que vamos a abordar en esta segunda predicación. Eran dos hermanas. Estas dos hermanas tenían gran amor a su hermano llamado Lázaro. Estas dos hermanas tenían un mismo dolor. Es decir, tenían mucho en común: el amor que les unía con Lázaro, su hermano, por supuesto, y también el dolor y, en cierto sentido, la frustración que padecían por el hecho de que Jesús no había llegado a tiempo.
pero reaccionaron de dos modos distintos, y ahí empiezan las lecciones para nosotros. ¿Cuál fue la actitud de María y cuál fue la actitud de Marta? La actitud de María fue quedarse en la casa. Se quedó en la casa. ¿Y qué tenía ella en su casa? Tenía el consuelo que le brindaban los amigos. Amigos judíos que habían llegado a la casa de ella. Es decir, que María lo que estaba haciendo era quedarse un poco en su dolor, quedarse en su duelo. Ella se queda en la casa. La manera de reaccionar de María es, podríamos decir, sentarse, estacionarse, detenerse en su frustración, en su dolor. Ella queda estancada en su dolor. Lo que representa María de Betania en este pasaje es la persona que se estaciona en su dolor, que se detiene en su dolor, que se parquea en su dolor. Esa es una actitud que a veces nosotros tomamos. Las cosas me salieron mal, soy un perdedor, soy un derrotado, soy un fracaso, no sirvo para nada, y nos hundimos, y nos vamos consumiendo y nos vamos hundiendo en nuestra frustración, en nuestra depresión, en nuestra tristeza, en nuestro fracaso. Podemos decir que María de Betania representa esa actitud, la actitud de la persona que simplemente se hunde. Yo hubiera querido, pero Dios no quiso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Lo único que puedo hacer es subsumirme en mi dolor. Me voy hundiendo, me voy hundiendo, me voy hundiendo. Hasta luego. Voy a desaparecer. Voy a desaparecer en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza. Las cosas no salieron, la vida me quedó grande. Yo no serví para esposa, yo no serví para mamá, yo no serví para predicador, yo no serví para cristiano, yo soy un fracaso y yo me voy hundiendo, hundiendo, hundiendo. Esa es una actitud. Pero yo creo que la primera lección en términos positivos la podemos aprender de la otra hermana que se llamaba Marta. ¿Qué le pasó a Marta? Vamos a leer aquí. Dice: muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarlas. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Ahí está la primera lección. Te la voy a decir todavía no con la redacción final. La primera lección es: Jesús sigue siendo Jesús. Jesús sigue siendo el Señor. Sea que yo lo entienda o no lo entienda, sea que me guste o no me guste, sea que coincida o no coincida conmigo, Jesús sigue siendo el Señor. Observa una cosa. Más adelante encontramos que Jesús pregunta: ¿dónde lo han puesto? ¿Se dieron cuenta que preguntó eso? ¿Qué está indicando esa pregunta? Acuérdense que en la Biblia no sobra ni una sola palabra. ¿Qué está indicando esa pregunta? Que si Jesús hubiera llegado al pueblo y las dos hermanas estuvieran, una sentada en un butaquito y la otra sentada en otro butaquito, la una llora y la otra se suena. Llega Jesús al pueblo y ¿qué pasa? Nadie lo recibe. Y si llega Jesús al pueblo y nadie lo recibe, Jesús pasa de largo. Jesús se va. Fíjate la importancia de lo que aquí aparece. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Es el mismo Jesús que la ha decepcionado, hablando en términos humanos, ¿no? Hablando en términos humanos. Es el Jesús que la ha decepcionado. Es el Jesús del que ella se siente frustrada. Pero es Jesús y sigue siendo Jesús. Entonces, acuérdense que el título de esta segunda predicación es: ¿qué puedo hacer si mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios? Que yo no sé si eso les haya pasado a ustedes. A mí sí me ha pasado. Que uno siente como frustración, que uno siente tristeza, que uno siente yo quería y no se pudo.
Y yo quería, y no se pudo. Pero yo sí quería, pero no se pudo, aunque yo quería. Entonces uno se puede quedar como María repitiendo hasta la muerte: yo quería y no se pudo, yo quería y no se pudo. Uno se puede quedar repitiendo eso, o uno puede hacer lo que hizo Marta. ¿Qué fue lo que hizo Marta? Salió al encuentro. Entonces la primera recomendación: cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Jesús, la primera recomendación es: recuerda siempre que Jesús sigue siendo Jesús. Jesús sigue siendo el Señor. Sea que yo lo entienda o que no lo entienda. Porque si Marta no sale al encuentro de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Jesús sigue derecho. Jesús sigue derecho. ¿Por qué sabemos eso? Porque el texto, acuérdate, a la Biblia no le sobra una sola letra. El texto nos advierte: Jesús no sabía dónde lo habían puesto. Si llega Jesús y no hay nadie, probablemente Jesús sigue derecho. Estoy haciendo un poquito de lenguaje alegórico, se llama esto en la ciencia de exégesis, pero usted me entiende el mensaje. El mensaje es: lo primero que tengo que hacer cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios es salir al encuentro de Jesús. Bueno, y usted preguntará: ¿y cómo salgo al encuentro de Jesús? Pues salgo al encuentro de Jesús donde uno puede encontrarse con Jesús. ¿Dónde podía Marta encontrarse con Jesús? En el camino que llegaba a Betania. Ese era el lugar donde ella podía encontrarse con Jesús. ¿Y tú dónde puedes encontrarte con Jesús? Tienes muchos lugares: en la divina palabra, en la oración, en la adoración, en la santa misa, en un buen consejo, una buena predicación. Hay que salir al encuentro de Jesús. Es decir, no te quedes consumiéndote allá en la soledad de tu habitación diciendo: yo quería, pero yo sí quería y no se pudo. ¿Cuánto hubiera querido? Pero no se pudo. En vez de estar repitiendo estérilmente eso, hay que salir al encuentro de Jesús. Porque Jesús siempre viene. Ese es uno de los nombres que tiene Jesús, el que siempre viene. Ese nombre no lo conocía usted. Está en Apocalipsis capítulo 1. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Traducen a unos. Realmente lo que dice es el que era, el que es y el que viene. Uno de los nombres de Él es el que viene. Siempre Jesús es el que viene. Siempre es el que viene. Y si Él siempre viene, yo siempre tengo que estar dispuesto a salir al encuentro de Jesús. Es necesario salir al encuentro de Jesús. Y eso fue lo que hizo Marta. ¿Qué tengo que hacer cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Jesús? Lo que tengo que hacer es encerrarme en mi habitación y repetir: yo sí quería, pero no se pudo. No, eso no es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y a dónde salgo al encuentro de Jesús? Donde Jesús se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? En un buen libro espiritual, en una buena vida de santo, en una misión, en un retiro espiritual. Que está lloviendo y granizando en Bogotá, no me importa. ¿Por qué? Porque yo salgo al encuentro con Jesús. Amén. Segundo, Marta se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo primero que Marta le dice a Jesús? Lo primero que le dice es: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso se llama un acto de sinceridad. Y este es el segundo paso. El segundo paso. Cuando tu tiempo no coincide con el tiempo de Jesús, el segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es la sinceridad. Abre tu corazón al Señor y derrama tu dolor ante el Señor. A mí no se me olvida una hermosa predicación que escuché hace muchísimos años sobre por qué Cristo está desnudo en la cruz. La santa desnudez de Jesús en la cruz
es un recordatorio de que solo nos encontraremos con Él si también nosotros nos despojamos de todo, de toda máscara, de todo disfraz, de toda fachada. En cierto sentido, ya que Él está desnudo en la cruz, la manera de encontrarnos con Él es encontrarnos en la desnudez de la sinceridad y en la desnudez de la verdad. Hay que salir al encuentro de Jesús, pero hay que salir ¿cómo? En la desnudez de la sinceridad y de la verdad. No tengas temor de derramar ante Jesús las lágrimas de tu dolor. Él sabe entenderlas, Él sabe recibirlas. Tienes frustración. ¿Por qué? Porque yo quería y no se pudo. No tengas temor de derramar tu dolor en llanto delante del Hijo de Dios. No tengas temor de derramar tu corazón en llanto. Él sabe entender esas lágrimas. Y es necesario que salga ese dolor. Como hermosamente decía un predicador, es lo mismo que sucede con la jarra que está llena de agua y que tú quieres llenarla, por ejemplo, de aire. Tiene que salir el agua para que entre el aire. Tiene que salir esa amargura, tiene que salir ese dolor para que entre el consuelo del Señor. Por eso el segundo paso, cuando estés en situación en que tu tiempo no ha coincidido con el tiempo de Dios, es con el alma desnuda. Con el alma desnuda, derrama tu amargura ante el Señor. Esto no era lo que yo quería, Señor. El Papa Pablo VI, recientemente canonizado, tenía un gran amigo personal de él. Estamos hablando de los años 70 en Italia. Ese gran amigo del Papa Pablo VI se llamaba Aldo Moro. Aldo Moro, gran amigo del Papa Pablo VI, fue secuestrado por un grupo izquierdista guerrillero que tenía mucha fuerza en aquel tiempo en Italia, llamado las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro. El Papa, teniéndolo por amigo tan cercano, movió todas las influencias que podía sobre esta tierra, pero sobre todo hizo grande y perseverante oración ante el Dios de los cielos. Tristemente, Aldo Moro fue asesinado en cautiverio por las Brigadas Rojas. Cuando se supo la noticia, el Papa Pablo VI quedó completamente devastado. Fue de los grandes dolores que él como ser humano podía tener, porque le habían secuestrado, maltratado y asesinado a su amigo entrañable. El Papa escribió una oración, Pablo VI, escribió una oración después de ese acontecimiento tan triste, tan frustrante, tan deprimente. Y en esa oración lo primero que hace el Papa es derramar su dolor ante Dios. Es algo que me conmueve mucho, porque es ver a un Papa que ora con estas palabras: no nos has escuchado, Señor. Él tenía el alma rota, eso le dolió en lo más profundo de su ser, y él no sabe qué hacer con su amargura, pero tampoco quiere ir a depositar esa amargura en otro altar. Esa es otra manera de escribir la segunda recomendación: jamás derrames tu amargura en otro altar. Solo hay un altar que es digno de tus lágrimas, como dice el Salmo: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Solo hay un altar que es digno de tus lágrimas, y ese altar es el altar de Cristo. Y si no derramas tus lágrimas en el altar de Cristo, cuidado, hermano, cuidado, porque quizás en otro altar vas a ir a derramarlas. Y solo hay un altar que es digno de tus lágrimas: el altar de Jesucristo. ¿Qué le pasa a la persona que tiene lo que en Colombia llamamos despecho? Para quienes luego escuchen esta predicación en otros países, llamamos despecho
a la sensación de frustración, tristeza, afán de venganza, rabia que tiene una persona cuando se siente abandonada o traicionada en el amor. Ese es el despecho. ¿Qué pasa si una persona sufre el despecho y esa persona que sufre el despecho no va donde Cristo a depositarlo? Lo depositará en una cantina. Si no derramas tu dolor ante Cristo, lo derramarás ante una botella o ante una prostituta o en el altar del suicidio. Por eso es indispensable que saques esas lágrimas. Llora. Es humano que llores. El mismo Cristo, ya leímos en este pasaje, lloró. Deja que salgan esas lágrimas, pero no llores delante de cualquiera. No lleves tus lágrimas a otro odre. No lleves tus lágrimas a otro altar. Por última vez te lo repito, solo hay un altar que es digno de tus lágrimas y es el altar de Jesucristo. Entonces la segunda recomendación, ¿cuál es? Así como Él está desnudo, desnuda tú tu alma. Desnuda tu alma ante Dios y deja que broten las lágrimas de frustración o de tristeza o de amargura. No cometas el error de encerrarte en tu dolor. No cometas el error de encerrarte en esa que será tu prisión, porque esa prisión es tan estrecha que pronto pasará de ser prisión a ser tu tumba. No permitas que tu fe se muera en una tumba tan estrecha. Tu fe está llamada a vivir, está llamada a triunfar, tu fe está llamada a vencer, pero no va a vencer si tú no sacas esa amargura. Por eso lo segundo es, hay que sacar la amargura. Y eso fue lo que hizo Marta. Y fíjate que cuando María por fin reaccionó y salió de su casa, ¿qué fue lo primero que hizo María cuando se encontró María de Betania, cuando se encontró con Jesús? Lo mismo, también le soltó la amargura. Hubieras estado aquí. Si María o Marta hubieran sido colombianas, hubieran dicho, bonitas horas de llegar. Entonces, primer consejo, ¿sí están escribiendo los consejos o no? ¿Cuál fue el primer consejo? Salir al encuentro. No te quedes solamente lamiéndote tus heridas. No te quedes simplemente sumergiéndote al ritmo de un mantra diabólico que es: yo quería, pero no se pudo. Pero yo sí quería, pero no se pudo. Hay que salir. ¿A dónde? Al encuentro con Jesús. Segundo punto. La sinceridad. Hay que desnudar el alma ante Dios. Deja que salga tu amargura, pero ante Dios. Ante Dios. Ante Dios. ¿Y ante una amiga se vale? No. Mire, a veces sí, a veces no, como dice la canción. Porque la mejor de las amigas no es Dios. La mejor de las amigas no es Dios. Y digamos que uno humanamente, a uno le pasa lo de María, uno espera cierta consolación humana, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Yo lo que recomiendo es, mire, que lo principal de su desahogo sea ante el Señor. Tal vez, sí, uno necesita un poquito del abrazo, el cariño, la comprensión de la gente, pero por favor, que lo principal de su desahogo sea ante Dios. Sea ante Dios. Porque yo le voy a contar solo una historia para que usted me entienda, porque esto es importante. Conocí el caso de una mujer, casada ella, que estaba pasando por un pésimo momento en su matrimonio. Pero pésimo, pésimo. Eso incluía de todo: insulto, agresión, infidelidad. Bueno, una cosa espantosa. Ella llegó en un momento a
conclusión de que realmente se había equivocado en su matrimonio. O sea, llegó a la conclusión terrible de que ella no debía haberse casado con ese hombre. Cuando llegó a esa conclusión, se llenó de rabia y de tristeza, pero su rabia era sobre todo con ella misma. Era rabia de me equivoqué, yo sí soy bruta. Pero yo que estaba pensando, pero que era esa venda que yo tenía en mis ojos, tenía rabia hacia sí misma. Y en medio de su frustración, su rabia y su tristeza, ella acudió a su mejor amiga. Esta mejor amiga, una persona comprensiva, una persona de grupo de oración, una buena mujer, y eso es importante para este ejemplo, una buena mujer. No fue donde cualquier persona. Pero esa buena mujer tenía una característica, humanamente hablando. Era una mujer divorciada, una mujer separada. Cuando esta que les cuento, la de la historia, empieza a desahogar su corazón ante su amiguita, que era mujer del grupo de oración, le insisto. Y esta historia es de la vida real, que por supuesto nombres no puedo decir. Esta historia es de la vida real. Esta primera, que estaba en el peor momento de su matrimonio, empieza a desahogarse. ¿Y se desahoga con quién? Con su amiguita del alma. Su amiguita del alma era amiguita del grupo de oración. ¿Quién la podía criticar por eso? Estaba tratando de desahogarse con su amiga del grupo de oración. Muy explicable, muy comprensible. ¿Pero qué creen ustedes que pasó? ¿Qué clase de consejo cree usted que le dio esa otra? Sepárese. Es mi amiga, es mujer de oración, ha dirigido grupos de oración y me aconseja que me separe, pues de una vez me separo. Se separó. Yo entiendo que hay situaciones en las que es necesaria la separación de cuerpos, como la llama la iglesia. Yo entiendo que a veces. Pero le tengo la demostración de que esa pareja nunca debió separarse. ¿Sabe cuál es la demostración? La demostración es que pasaron los años y ella, incluso después del divorcio civil y todo, se reconcilió con el esposo. O sea que el consejo que le había dado su amiguita, la del grupo de oración, la buena mujer, no era un consejo correcto, no era un buen consejo. Entonces hay que tener mucho cuidado delante de quién llora uno. Porque cuando usted llora, cuando usted desahoga su corazón, usted está también abriendo la puerta. Y cuando usted desahoga su corazón y abre la puerta, por esa puerta por donde salieron sus lágrimas entran los consejos. Y hay de aquel que escoge como consejero al que le va a dar una luz oscura, una luz que no es verdadera luz. Y eso le pasó a esta señora. Entonces, ¿qué reconozco yo? Yo reconozco que todos necesitamos de vez en cuando un abrazo, que nos entiendan, que nos mimen, que nos digan, pobrecito, ha sufrido mucho. Todos necesitamos eso. Pero mis amigos, cuidado, cuidado. Que tu llanto primero y principal sea ante Dios. Ante Dios. Si tu llanto, si tus lágrimas han sido recogidas en el odre de Dios, si por lo menos la parte más importante de tu llanto ya la vio el Señor, y si ya sacaste lo más duro de tu dolor ante Dios, quizás puedes compartirle un poco a un amigo, a una amiga, quizás. Pero no te fíes demasiado del ser humano. No sé si estoy exagerando, pero es que la vida lo vuelve a uno así. Y a veces uno, por buscar el mejor consejo y el mejor consuelo, se le olvida que el primer consejero y el primer consolador es el Señor. Entonces llevamos dos recomendaciones, ¿no? Primera, hay que salir al encuentro de Jesús. Segunda,
Hay que desnudar el alma ante Él, derramar ante Él nuestro dolor. Tercero, ¿qué hizo Marta? Después de que expresó su dolor y dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, ¿qué hizo? Se quedó repitiendo esa frase o empezó a decir esta otra frase: yo quería, pero no se pudo. Se quedó estancada en esa frase. No. Lo tercero que ella hizo es la tercera lección para nosotros. La frase de Marta, frase inmortal y bendita, es la siguiente: pero aún ahora sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo concederá. O sea, fíjate, ella primero desahogó, ¿no? Sacó su dolor. Pero se quedó solo en el dolor, no. Dio el paso del dolor a la que, ¿qué dice la palabra? A la fe. A la fe. Ese es el tercer paso. Es decir, cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios, lo primero es, consejo número 1, salir al encuentro de Jesús. Consejo número 2, derramar mi dolor ante Él. Alma sincera y desnuda ante Cristo. Que mis lágrimas no se vayan para otro altar. Uy, a mí como me impresiona eso. Esa frase a mí me impresiona mucho. Que mis lágrimas no se vayan para otro altar. Number 3. Número 3, ¿qué es? La fe. La fe. Ay, la fe, Dios mío. Hay que renovar la fe. Eso es lo grandioso de Marta de Betania. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Ahí le sacó todo el dolor que tenía. Pero sé que aún ahora, con el muerto ahí, ya fermentado, con el muerto ahí, ya con mal olor, aún ahora, sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Entonces el tercer paso es renovar la fe. Pero yo le voy a agregar otra cosa, porque veo esta gente tan juiciosa. Mire, yo que tengo que predicar en distintos lugares, congresos, poca gente tan atenta como usted. Dios los bendiga. Se les ve esa hambre que tienen. Se les ve la hambre que tienen. Mire, no pierdan jamás esa hambre, sobre todo hambre de escrutar la palabra. Es de los grandes tesoros de la renovación. Y si nosotros nos pegamos hacia la palabra, mire, es mucho lo que se logra. Pero hay que apegarse a la palabra con amor. Así como los veo hoy, que los veo en esa convicción, en ese amor, en ese apetito. Así tiene que ser el corazón de uno. Buscar con ardor la palabra. Entonces lo tercero es profesar la fe. Hay que profesar la fe. Aún ahora sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Es increíble esa fe. Pero le voy a agregar otra frase. Renovar la fe por encima. Oiga esta frase. Ahí está la parte que a mí me cuesta más trabajo por lo pecador que soy. Mire, renovar la fe por encima de mis explicaciones y mis razones. Esa es la parte más difícil. Renovar la fe. Uno dice, no, yo también digo un credo y ya está. No, mucho más que eso. Renovar la fe. ¿Cómo fue que dijimos? Por encima. Renovar la fe por encima de mis explicaciones y mis razones. ¿Eso qué significa? Que yo no entiendo muchas cosas, pero por encima de lo que yo entienda y por encima de lo que yo no entienda está Dios. Como dice la primera carta de Juan, por encima incluso de mi conciencia. La luz más alta que tiene el ser humano en gracia es su conciencia. ¿Sabía usted eso? La luz más alta que tiene el ser humano que está en gracia de Dios es su conciencia. Y por encima de mi luz más alta está la luz de Dios. Entonces, por encima de lo que yo entiendo y de lo que no entiendo, ¿quién es la princesa bendita? ¿Quién es la reina maravillosa que ha mostrado ese tamaño de fe? Se llama María Santísima. Piense usted en la Santa Señora,
Piense usted en la Santa Señora en el Calvario, piense usted en esta mujer viendo morir a su hijo. Por encima de lo que yo entienda o no entienda, por encima de lo que yo pueda explicar o no, está Dios. Entonces es renovar la fe, pero no de cualquier manera. Renovar la fe por encima de mis razones y de mis explicaciones. Qué cosa tan bella. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y ella dice: sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunta, versículo 26. Es el momento más dramático de este capítulo 11. Juan 11, 26. Mira la pregunta que le hace Jesús: ¿crees esto? ¿Crees esto? Que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Uy, es una profesión. O sea, por eso solo uno se llena de admiración. Yo no sé ustedes, pero a mí me recorre como una alegría de arriba abajo de pensar cuánto le dio el Espíritu Santo a esta mujer. Se llama Marta. Esta es la Santa Marta, la famosa Santa Marta, que se celebra el 29 de julio. Hay Martas por aquí. A ver, levanten la mano las Martas. Levanten la mano. Noto que levantan la mano con timidez algunas, como diciendo: yo no me acerco a esa fe. A ver, las Martas, levanten esa mano bien, que se vea, sin vergüenza. Levanten la mano sin vergüenza. Marta y María. Hay Martas y Marías aquí, bendito sea Jesús. Muchas gracias. Entonces, miren, póngale cuidado. Esta es la fe grande de Marta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ya hemos dicho, en el paso número 3, ya hemos dicho renovar la fe por encima de explicaciones y razones. Pero ahora le voy a agregar el cuarto. El cuarto punto es proclamar que la última palabra la tiene solo Dios. Que es un aspecto de la fe, es como derivado del punto tercero, porque el punto tercero es renovar la fe, y lo que estamos diciendo en el punto cuarto es una parte de lo que es nuestra fe, que es proclamar. ¿Proclamar qué? Que la última palabra la tiene Dios. La última palabra no la tiene ni el gobierno, ni la guerrilla, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni Donald Trump. La última palabra la tiene el Señor. Ya hemos dicho en el paso 3 que Dios está por encima de mis razones, las mías. Pero ahora estamos diciendo algo más. Lo que se va a cumplir finalmente es lo que Él quiere. ¿Y eso entonces qué es? ¿Qué nombre le damos a eso? Eso se llama voluntad de obediencia, que es el mejor nombre para ese cuarto paso. El tercer paso era fe por encima de mis razones. El cuarto paso se llama voluntad de obediencia. Yo sé que tú eres el que realmente sabe. Yo sé que se va a cumplir lo que tú quieres. Yo hago mi propósito, que se llama voluntad de obediencia. Entonces Marta va a llamar a su hermana María. Marta va a llamar a su hermana María. Observemos que aquí aparece otro aspecto de la fe. Cuando Marta le dice a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su santísimo nombre, cuando Marta le dice a Jesucristo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, está haciendo un acto de fe, llamémoslo interior. Pero luego se va a llamar a María. El milagro no ha sucedido. El milagro no ha sucedido. O sea que ella llama a María, no para que vea lo que ha sucedido, sino para que vea lo que va a suceder. Exactamente. Y ese es un nuevo acto de fe. ¿En qué número vamos? Yo ya me perdí. O sea, vamos para el quinto. El quinto entonces, ¿qué es? No es solo proclamar la fe, como dijimos en el tercero. No es solo tener voluntad de obediencia por fe, como decimos en el cuarto. Ahora en el quinto decimos compartir la fe. Compartir la fe.
El mismo Evangelio de Juan nos tiene un ejemplo precioso de lo que esto quiere decir, mis hermanos tan queridos. El mismo Evangelio de Juan. Acuérdese la samaritana en el capítulo 4. Cuando esta mujer ve que su vida puede ser leída en una clave nueva, que no es la clave de la frustración porque he tenido 6 maridos y ninguno ha servido. Cuando ella, guiada por Cristo, puede ver su vida desde una clave diferente, ¿qué hace? Llama a otras personas. Hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Compartir la fe. Es decir, que la fe perfecta, si lo piensas bien, los pasos 3, 4 y 5 todos tienen que ver con la fe. Parece que la fe es la parte clave de esta segunda parte de nuestra enseñanza. Porque en la primera parte lo especial era ¿qué? La gloria de Dios. Y ahora en esta segunda parte se ve que la clave está en la fe. Está en la fe. Entonces, si lo piensas bien, 3, 4 y 5 todos tienen que ver con la fe. Mira, primera parte de la fe: reconocer que Dios está por encima de mis razones. Segunda parte de la fe: confianza para obedecerle porque Él tiene la última palabra. Tercera parte de la fe, que es el consejo número 5, compartir. Compartir. El maestro está aquí y te llama. Ella conduce a su hermanita hacia Jesús, para que ella vea, para que su hermana también vea a Jesucristo. Todavía no ha sucedido el milagro. Jesús le ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Mire, devolvámonos unos versículos para que se entienda lo dramático que es esto. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y luego le ha preguntado: ¿crees esto? Y Marta dijo que sí. Jesús ha sido muy claro: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y no le está hablando de la resurrección del último día. Entonces, ¿de qué le está hablando? Le está hablando de: lo voy a resucitar. Eso es lo que le está hablando. Y entonces, cuando Marta se da cuenta que Cristo va a levantar del umbral de la muerte, no del umbral, de lo profundo de la muerte, de las garras de la muerte, va a sacar a Lázaro, llama a su hermana. Llama a su hermana. Impresionante, ¿eh? Compartir la fe. El milagro no ha sucedido, pero ya Marta sintió: esto huele a milagro. Aquí, esto viene a milagro. Milagro aquí a la vista, como Tomás en la primera parte de la predicación. Cuando Tomás vio: Lázaro se murió, me alegro, ustedes van a creer. Tomás unió los puntos y Tomás dijo: esto va para milagro. Que me pase a mí también. Entonces eso fue lo que le sucedió aquí a Marta. Marta dijo: no, esto huele a milagro, esto huele a prodigio, esto huele a una obra portentosa de Dios. Lo que viene es grande. Y entonces llega María, y entonces los judíos que estaban ahí vieron que ella salió. María llegó, se quejó. Jesús vio el llanto de María, preguntó: ¿dónde lo han puesto? Los judíos dijeron: miren cómo lo amaba. ¿Ayudaron en algo los judíos? Los judíos, o sea, hay que tener mucho respeto al pueblo judío, pero hay que reconocer que en este pasaje los judíos no ayudaron nada. Porque primero estaban en la consolación de María de Betania, pero ya vimos lo que era la consolación de María de Betania. Se resume en: no han aprendido nada en esta conferencia. Yo sí quería, pero no se pudo. Entonces, ¿qué representan estos judíos dentro de esta parábola? ¿Qué representan? Eso se llama, en la terminología de San Pablo, se llama la consolación puramente carnal. La consolación carnal. Carnal, ¿qué quiere decir? Sujeta a la realidad de este mundo, que no va más allá de este mundo. Entonces los judíos la consolaban, los judíos la acompañaban, los judíos se quejaron como ella se quejaba, pero no ayudaban a que creyera. Eso es lo que yo quiero destacar. No estaban ayudando para lo realmente importante. Lo realmente importante ¿qué era? Pues que creyera. Y Marta ya había creído. Marta había dicho: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta ya había creído.
consolación allá encerrada en la casa donde ella repetía, yo sí quería. Luego la acompañaron allá donde Jesús, pero allá donde Jesús no le ayudaron a creer, porque lo único que dicen es esta frase. ¿Dónde está la frase? Si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Fíjate que en el fondo lo que están haciendo es desacreditar a Cristo. Lo que están haciendo es quitarle fuerza a la fe de María. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Jesús ordenó: quiten la piedra. Y observe una cosa. ¿Quién habla en ese momento? De las dos hermanas, ¿quién habla? Marta. ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que el arropar de los judíos no le había ayudado para nada a María. Si lo miras bien, realmente María desaparece de la escena. María desaparece de la escena. La que tiene fe, la que sigue siendo interlocutora de Cristo es Marta. Lo cual tiene una cierta belleza para mí, porque ustedes conocen ese otro pasaje donde Marta estaba a los pies de Cristo. ¿Cómo es? No, María estaba a los pies de Cristo y Marta era la que trabajaba y trabajaba. Y ahí la que quedó un poquito mal parada fue Marta. Bueno, aquí la que queda más bien regular es María, ¿no? ¿Y por qué María quedó regular aquí? Porque se fió demasiado de la consolación humana. Entonces de ahí sacamos nuestro consejo número 6. Respondieron como unas 9 personas, quiere decir que los demás están confundidos, los demás ya no saben a qué vinieron, dónde están, no saben. Porque yo quería. 6. Consejo número 6. Consejo número 6 es duro. El consejo número 6 es tener cuidado con la consolación puramente humana. Porque fíjate lo que le pasó a María de Betania. Tan rodeada estaba de la consolación de sus amigos, tan rodeada estaba de ellos, que en últimas ellos se convirtieron en un obstáculo que la separó de Jesucristo. Mientras que Marta llegó con audacia a una proclamación íntegra y limpia de la fe, María no llegó a ese nivel. María no llegó a ese nivel. ¿Por qué? Porque se fió demasiado de la consolación humana. Cuidado con fiarse demasiado de la consolación humana. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el cariño humano puede ser un obstáculo para la gloria de Dios. Le voy a dar un ejemplo tomado de la historia de la iglesia. Vivió a finales del siglo I y comienzos del siglo II de nuestra era un hombre llamado Ignacio. Es conocido como Ignacio de Antioquía. Una antigua tradición dice que este Ignacio de Antioquía fue el niño al que Jesús abrazó cuando dijo: si ustedes no se hacen como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Si esa tradición es correcta, que es posible que lo sea, Ignacio recibió siendo niño un abrazo de Jesús. Ignacio se volvió cristiano, Ignacio se volvió sacerdote, Ignacio se volvió obispo. Ignacio fue obispo en la ciudad de Antioquía de Siria. Esto sucedió a comienzos, pero no sé si es finales del siglo I o comienzos del siglo II. Ignacio fue atacado por el Imperio Romano. Ignacio fue llevado desde su sede en Antioquía de Siria. ¿Dónde queda Antioquía de Siria? Pues donde está Siria hoy. A Siria no la ha movido, ahí es donde está. Desde donde está Siria, lo llevaron encadenado hasta la ciudad de Roma para ser triturado por las fieras en el Coliseo romano. Durante todo ese largo camino lo maltrataron, lo humillaron.
humillaron de muchas maneras. Es uno de los grandes mártires de los comienzos del cristianismo. Ignacio de Antioquía, este gran santo, hombre ejemplar, durante su trayecto en donde sufrió de manera tan terrible en cuerpo y alma, este Ignacio de Antioquía tomó una decisión, y es hacer útil su muerte, hacer útil su martirio. Y por eso, mientras él iba de camino hacia Roma, pues desde Siria es bastante camino, sobre todo en esa época, él fue escribiendo cartas. Se conservan, creo que son 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Él escribió, por ejemplo, a los filadelfios, los que vivían en Filadelfia. Él escribió al obispo San Policarpo. Él escribió a distintas comunidades. Y también escribió una carta que es la que me sirve para el comentario que les quiero hacer. Escribió una carta a los romanos, es decir, a los cristianos de Roma. Recuerde que él iba poco a poco, lo iban transportando desde Siria hasta Roma. Y ya se sabía lo que le iba a pasar en Roma, lo iban a entregar a las fieras. Y entonces dice Ignacio de Antioquía, escribe a los cristianos de Roma y les dice: no me quieran mal. Oiga esa frase, no me quieran mal. Si ustedes tratan de impedir mi martirio, es que me quieren mal. Porque Dios me ha mostrado que lo que quiere es que yo muera para su gloria. Y añadió esta frase que se volvió muy famosa en el pueblo cristiano: yo soy trigo de Cristo, y tengo que ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en harina, en pan de Dios. Tengo que ser triturado por las fieras. Y efectivamente él murió en el año 107, murió en el circo romano, devorado de modo espantoso por las fieras en el Coliseo. Pero lo que quiero destacar es la frase que utiliza Ignacio: no me tengan un cariño malo. ¿El cariño malo cuál es? El cariño malo es el que quiere arropar tu cobardía, el que quiere arropar tu egoísmo, el que quiere arropar tu pecado y que no te llama a conversión. Ese es el cariño malo. Cariño malo es lo que hace una mamá que sabe que el hijo malgasta el dinero en trago y en vicios, pero es que pobrecito mi hijo que ha sufrido tanto. Y entonces le sigue dando dinero al hijo y le sigue mimando al hijo y sigue echando a perder al hijo. ¿Por qué? Porque le tiene un cariño malo. Cariño bueno es el que hace crecer a la persona en la virtud, en la fe sobre todo, en la caridad, en la santidad. Ese es cariño bueno. Cariño malo es el que arropa a la persona y le impide la conversión. Cariño bueno es llamar a la persona para que se acerque al horno santo del corazón de Jesús, en donde será transformado, porque ahí será purificado, limpiado y elevado. Cariño malo es la persona que le dice al otro que siga pecando, porque Dios todo lo entiende. Cariño malo es lo que está pasando hoy en la iglesia, cuando se le dice a los divorciados que se han vuelto a casar, se les dice: tranquilos, Dios entiende todo, sigan comulgando. Ese es cariño malo. Cariño malo es cuando se le dice a la pareja de lesbianas: lo de ustedes también es amor, ustedes nacieron así, sigan en su lesbianismo. Ese es cariño malo. Es decir, es cariño que intenta evitar un sufrimiento, pero es que a veces ese sufrimiento era lo que la persona necesitaba para entrar en un camino de verdadera conversión. Entonces, por eso nuestro consejo número 6 es muy importante: tener cuidado con el cariño malo. ¿Dónde suele abundar ese cariño malo? En las personas que tenemos más cerca de nosotros. La familia, por ejemplo, los hijos, los amigos. Fíjate lo que nos dice la Sagrada Escritura, y por última vez lo digo, es que a la Sagrada Escritura no le sobra ninguna palabra. Dice aquí, muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Les tenían cariño, pero fíjate que es un cariño que de tal manera arropa que asfixia, que de tal manera protege que blinda. Es un cariño que envuelve pero enceguece. Ese es el cariño malo. Y por eso, por tener tanta solidaridad con María de Betania, le dicen esa frase que en el fondo era un freno para la fe. ¿Cuál fue la frase que le dijeron?
Oiga, pero ese Jesús, hombre, tanta cosa que hacía Jesús, oiga, y no hizo nada por usted, ¿no? ¿Sí se dio cuenta que Jesús se ayudó al cielo y no le ayudó a usted? Esa fue la ayuda que le dieron. Eso se llama cariño malo. Ese es cariño puramente carnal. Ese cariño no sirve porque es el cariño que confirma en el pecado. Cuando ustedes oigan, porque eso está pasando ahí en la iglesia, que hay sacerdotes y todo esto que hablan de una misericordia, pero es una misericordia para seguir pecando, ya saben cuál es el nombre de eso. Cariño malo. Ese no es. El cariño bueno es el de Juan Bautista, es el de Jesús. Es la invitación a la conversión. Eso se lo digo yo porque yo sea bueno, perfecto, claro que no. Pero es que mi tarea es, incluso decía San Gregorio Magno, tanto amo a Cristo que por amor a Él digo las palabras que me acusan a mí mismo. Qué bonita frase de San Gregorio Magno. Tanto amo a Cristo que por amor a Él digo las palabras que en primer lugar a mí me acusan. Eso es lo que debe hacer un buen predicador. Cuando el predicador empieza a cambiar la doctrina, porque tal vez su vida queda denunciada por la palabra que predica, el predicador tiene que escoger, o cambia la predicación o cambia la vida. Y tristemente lo que muchas veces está pasando en la iglesia es que el predicador cambia la predicación. Y entonces lo que hace es empezar a predicar una misericordia que en mi país llamamos blandengue. Una misericordia pegajosa, blandengue, que se llama cariño malo. Y eso fue lo que hicieron aquí los judíos. Entonces, consejo número 6. Cuidado con el cariño malo. Cuidado con arroparse con el cariño malo. Porque eso pasa mucho. Yo tuve la tristeza, por ejemplo, de una persona con una severa inclinación homosexual, una inclinación muy muy fuerte homosexual. Entonces tuve ocasión de hablar con ella y tal. Y esta persona pues se dio cuenta que yo, con todo el cariño del mundo, porque yo no soy una persona agresiva con quien veo que está en necesidad, ella jamás podrá decir que yo la maltraté, porque eso no es cierto, pero ella quería oír a alguien que le aprobara lo que ella sentía. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a buscar de sacerdote en sacerdote, hasta que encontró uno que le dijo: no, tranquila mijita, Dios la hizo así, Dios la entiende, siga por ahí, solo procure ser fiel a su pareja, procure, si no lo logra, tranquila mijita, procure no tener más de 2 o 3 a la vez. Eso se llama cariño malo. Eso echa a perder a las personas. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando uno está frustrado, cuando uno está herido, cuando uno está confundido, cuando uno dice: pero este Dios, hombre, si yo solo le estaba pidiendo eso, me parece el colmo. Y en ese momento llega un amigo y el amigo le dice: oye, si se dio cuenta que Jesús sí curó al ciego, y con usted sí no hizo nada, ¿no? ¿Qué está haciendo ese amigo? ¿Me está acercando a Jesús? Me está alejando. Entonces, cuidado con el cariño malo. Eso sí, todo podrá hacer, pero donde usted vea que hay cariño malo, ¿qué debe hacer usted? Usted saca un tarro de baigón, ¿sí? Y... no, mire, ella dijo mejor un tarro de fe. No, lo que hay que hacer es lo que hizo San Ignacio de Antioquía. Yo he hecho chistes muy malos. Mire, lo que hizo San Ignacio de Antioquía. ¿Qué hizo San Ignacio de Antioquía? De él es que tomo la expresión cariño malo, esa no es mía. Esa es expresión de él. ¿Qué hizo San Ignacio de Antioquía? Cuando él se dio cuenta, porque le fue llegando el rumor de que los cristianos allá de Roma estaban haciendo y haciendo cosas para que tal vez lo dejaran en cadena perpetua, pero que no lo fueran a ejecutar con las fieras. Entonces dijo Ignacio de Antioquía: no me muestren un cariño malo, así no es. Ustedes dejen que Dios haga su gloria, y Dios me contó ya cómo son las cosas. Valiente, ¿sí o no? Tan valiente que mire cómo murió. Mire cómo murió ese hombre. Murió en el año 107. Háganme el favor de hacerse amigos de San Ignacio de Antioquía. Bueno, terminemos, mis hermanos. Yo creo que esto es una belleza, esto es muy bello, asomarnos aquí. Entonces, ¿qué sucedió? Que Jesús llamó a Lázaro, ¿no? Lázaro, sal fuera. Y entonces sale Lázaro, ¿cierto? Todos conocemos la escena. Y pasa algo muy bonito. Gracias a Marta de Betania. Ojo con esto, el milagro sucede en el diálogo entre Jesús y Marta. Gracias a Marta de Betania sucede ese milagro tan bello. ¿Y qué pasa después de que sucede el milagro? Póngale cuidado. Sucede esto que es tan hermoso. Versículo 45.
Juan capítulo 11, versículo 45. Muchos judíos que habían ido a casa de María, fíjate que ya no dice de Marta y María. ¿Ah? ¿Por qué no dice de Marta y María? Porque se ve que María era más, dicen en mi país, más amiguera. Tal vez hasta con pinchera era ella. O sea que no todo es virtud de María de Betania. Claro, cuando uno mira la escena de que la una era contemplativa y la otra era activa, uno dice, no, me quedo con María. ¡Qué bien, María! ¡Bien, esa María de Betania! ¡Bien, yo soy del equipo! Pero ya cuando uno mira este pasaje, uno dice, mejor Marta, me quedo. Juan 11:45. ¿Qué dice Juan 11:45? Dice, muchos judíos que habían ido a casa de María, ya no mencionan a Marta. ¿Por qué no mencionan a Marta? Porque eran más amigos de María. O sea que María era más carnal, ahí se nota. Más amiguis. Ella era más amiguis, ahí está. Muchas gracias por esa terminología. Entonces, mire, pero muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. O sea que ellos habían dado un consuelo puramente humano, pero finalmente ellos llegaron también a la fe. Bonito. Pero nos falta la séptima recomendación, porque también son 7. Eran 7 en la primera charla, son 7 en la segunda charla. ¿Cuál es la séptima recomendación? Todavía no ha llegado, está al puro final. Por eso les leí el texto hasta donde dice, desde ese día, Juan 11:53, desde ese día los jefes de los sacerdotes y de los fariseos se decidieron a matar a Jesús. Ahí está. Se decidieron a matar a Jesús. ¿Y qué consejo podemos sacar de ahí? Podemos sacar un consejo duro, un consejo que es de realismo. Y ese consejo es prepararnos, porque mientras estemos en esta tierra, tendremos combate. Combate adentro por la frustración, combate afuera por la incredulidad. Combate adentro porque uno se cansa, combate afuera porque a uno lo persigue. Combate adentro porque a uno le cuesta creer, combate afuera porque quieren arrastrarlo hacia los ídolos. Entonces el séptimo consejo es una advertencia. El sexto era cuidado con el cariño malo, ¿no? El séptimo es prepararnos para el combate. O sea, ya después de que tu fe haya logrado sobrevivir ese momento difícil, no pienses, ¡ay, ya, listo, por fin! No, Señor. Esto es como dice el Salmo, vamos de refugio en refugio hasta ver a Dios en Sion. O sea que esto viene un combate y después viene otro combate. Y cuando usted sobreviva a un combate y usted diga, bueno, gracias a Dios, la fe sigue, usted dice, la fe sigue y el combate sigue. Eso explica por qué muchos santos, entre los cuales hay que contar a Santa Teresa de Jesús,